Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista. Estamos en el atardecer de hoy, sábado 2 de diciembre. Hemos llegado al último mes de este año y vamos a estudiar la misión en favor de los no alcanzados, la lección número 10. Así que, hermanos, tomemos tiempo de calidad para ser enseñados a través de la lección durante esta semana. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Cómo hacerlo para poder llegar a aquellas personas, dice, en favor de los no alcanzados? Primera parte. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, oh Señor, su santo nombre. Gracias por la vida que nos concede. Gracias, Señor, por habernos alcanzado a nosotros a través de su mensaje, por las personas que puso en nuestro medio para que nos hablasen de su amor, del Señor Jesús. Ahora, Señor, usted nos llama para ser también medios para que otros lleguen a conocerle. Háblenos, Señor. Se lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Misión en favor de los no alcanzados. ¿Quiénes pueden ser esos no alcanzados? Pueden ser personas de otras culturas, de otras religiones que no sean cristianas, sabios, gente pudiente, como la hemos venido estudiando, de ricos, poderosos. También hay algunos que no saben nada de lo que es el cristianismo, pero que el Señor pondrá a muchos de ellos al alcance de nosotros para que escuchen el mensaje del Evangelio del Señor Jesús. Vamos entonces en el día de hoy, en el atardecer, ya para iniciar una nueva semana, veremos el ejemplo que nos da el apóstol Pablo de cómo él pudo hablar y mostrar a esa gente
al Dios no conocido. El versículo de memoria nos dice en Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí el apóstol Pablo está hablándole a la crema innata de los sabios allí en Atenas. Para poder él llegar a esas mentes, él tuvo que hablar sin tocarle sus creencias de una manera agresiva o violenta, sino que lo hizo con tacto. Y les presenta, dice, el Dios que hizo el mundo. Porque cuando él llega a Atenas y ve allí en el Areópago que dice al Dios no conocido. Atenas era una ciudad llena de esculturas, de dioses, de gente famosa. Y ahí llega él. Y cuando él ve al Dios no conocido, porque los demás tenían nombres, pero él dijo, a ese Dios no conocido, que es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay, que es Señor en el cielo y en la tierra, a ese Dios no conocido que no habita en templos hechos por manos humanas. Ahí les está diciendo de que hay mucha idolatría allí, que hay muchas esculturas, porque eran cantidades de esculturas que habían allí en Atenas. Pero Dios lo mandó para que le hablase a esa gente culta del Dios creador. Y muchos creyeron ahí. Entre ellos había uno que se llamó Dionisio, un ciudadano eminente, y otras personas también. Al escuchar el mensaje evangélico, se unieron al cuerpo de los cristianos. Si vemos cómo llegó este mensaje hasta Atenas, porque lo que es en el viaje que hizo Pablo, llegó allá por Filipos, entró, como les digo, si vemos en los mapas que encontramos allá en las Biblias, vemos cómo el apóstol Pablo en sus diferentes viajes llegó a Asia, pasó por Tracia, llegó a Macedonia, donde ahí está Filipos, Tesalónica, y luego llegó a la región de Atenas. Llegó a Corinto. Corinto está cerca de Atenas, quiere decir que la influencia de Atenas, que era, podríamos decir, la capital del saber de aquel entonces, donde estaban los sabios, donde estaban los teólogos, los estudiosos. Hasta allí el Señor llevó al apóstol Pablo. Pero siempre andaban los enemigos del Señor detrás para tratar de ensuciar la obra del Señor, de la semilla que el Señor sembraba. El enemigo buscaba la manera de que no creyesen. Pero sin embargo, en Atenas
aunque fueron pocos, pero creyeron en Él. Eso me recuerda cuando el Señor pasó al otro lado del lago, donde estaba el endemoniado allá en Gadara, que no lo dejaron entrar. Pero ahí dejó a ese que había sido endemoniado, pero que ahora era libre en el Señor. Él fue el instrumento para preparar el camino para que la palabra de Dios llegase. Así, en Atenas, entre ellos se encontraba uno que se llama Dionisio y otros que llegaron a creer en el Señor Jesús. Fueron los instrumentos para llegar a los no alcanzados. Ahora, para nosotros, ¿quiénes pueden ser los no alcanzados? ¿Cuántos de nosotros prestamos atención y dedicamos tiempo a los drogadictos, a los borrachos, a las personas de mal vivir? Para nosotros esos pueden ser los no alcanzados, o sea que no nos interesan. Pero para el Señor, toda persona es de gran valor para Él. Y entre ellos pueden ser personas pudientes que en algún momento llegamos a ellos. A ellos debemos de darles también el mensaje de salvación. Puede ser que en algún momento fuimos al doctor, darle el mensaje. Fuimos con un abogado, darle el mensaje. Corto, pero con eso es suficiente para que el Espíritu de Dios impresione esos corazones. Puede ser que en algún momento se llegó hasta los que son parte del gobierno, darles el mensaje. O sea que no esperemos que esos no alcanzados están fuera del país, no, están a nuestro alrededor. Así es de que vemos aquí cómo esta semana vamos a estudiar de lo que el Señor nos dejó. Allí en su discurso de despedida, antes de ascender al cielo, Jesús encomienda a sus discípulos, tanto de aquel entonces como a nosotros hoy, que fuéramos sus testigos entre los pueblos de todas las naciones del mundo, como nos dice en Mateo 28:19. Así es de que nos indica que vayamos a diferentes grupos étnicos, grupos de personas, diferentes clases sociales, que vayamos y llevemos este mensaje de esperanza, de paz, de unidad, de amor hacia ellos. Así es de que el estudio de esta semana va a tratar de la testificación a personas que tienen poco o nada en común con los cristianos en cuanto a creencias y valores religiosos. Personas de origen étnico diversos y compromisos religiosos muy distintos viven y comparten la vida pública. Andamos en medio de ellos. Puede ser unos musulmanes, hindúes, gente que no es cristiana. A ellos también tenemos que hablarles del amor de Jesús.
hablarles de ese plan de salvación. Por eso, como dice la introducción, al describir lo que Pablo hizo en Atenas, Lucas escribió: así razonaba en la sinagoga con los judíos y con otros piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Todo el capítulo 17 del libro de Hechos nos habla de esa región, Tesalónica. Luego vemos a los discípulos, a Pablo con Silas en Berea. Todo eso ya es esa región, ya camino a Atenas. Luego llegó a Corinto, después llegó a Atenas. Y vemos qué hizo Pablo mientras esperaba a Silas, a Bernabé. Dice que esperaba a Silas, a Timoteo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Miraba tantas esculturas de dioses creados por ellos. Y se iba a la plaza y les hablaba. La gente le escuchaba. ¿De qué Dios nos estará hablando este hombre? Decía. Y llegó la noticia a los sabios. Y llegaron a escucharle, a mofarse de él, a hacerle quedar mal. Pero cuando le escucharon, se dieron cuenta que no era una persona iletrada, sino que era también un sabio como ellos. Prestaron atención y dijeron: este hombre no lo tenemos que llevar allá donde nosotros nos reunimos para escucharle, al Areópago. Y ahí Dios puso los medios para que disertara acerca del Dios no conocido y le hablase a esta gente que está tan alta, que se cree que ellos son los que conocen y saben todo. Hasta ellos llegó el amor de Dios. Les habló por medio de su siervo Pablo, para que también ellos tengan la oportunidad de conocer al verdadero Dios, al Dios creador, al Dios que dio su vida, al Dios que resucitó de entre los muertos. Cuando llegó a esas frases, entonces dijeron: hasta aquí te escuchamos. En otra oportunidad, y ya, hasta allí. Pero el mensaje del Señor no llega hasta allí. Llega, aunque debe de haber una conversión, que la gente crea, se arrepienta y espere al Señor. Así es de que dice, naturalmente, dice, Pablo habría estado más cómodo trabajando entre los judíos, su propia carne y sangre, porque tenían la misma creencia. Pero en este caso, el apóstol Pablo fue a gente que no sabía de quién era Jesús, no sabía quién era Jesús. Y Pablo dice, se negó a conformarse con trabajar únicamente entre los suyos. Había sido llamado a alcanzar
a otros también. O Pablo podría haber trabajado solo con los gentiles temerosos de Dios, cuya visión del mundo ya había experimentado un cambio sustancial. Pero no. Él tomó la misión de también ir a aquellas personas que no sabían nada del Dios creador. Ahora nosotros, cada uno de nosotros también tenemos esa misión de ir y llevar este mensaje a esas clases de personas que consideramos muy altas o muy bajas. Para ellos también hay perdón y salvación. Y nos llama el Señor a nosotros que ya conocemos, que le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús, para que seamos los medios, los instrumentos, los canales para que su mensaje llegue a los oídos de esas personas. Mientras estuvo Pablo en Atenas, una ciudad famosa por su filosofía, Pablo trató de llegar a la gente de allí también, que tenía un trasfondo y una cosmovisión radicalmente diferente de la de los hebreos y su historia sagrada, que constituía el fundamento de la fe que Pablo quería enseñar a los atenienses. La pregunta aquí dice, ¿cómo trató Pablo de llegar a esa gente? ¿Y qué podemos aprender de sus intentos? ¿Cómo se abrió paso entre esta gente culta, sabia? ¿Cómo lo capacitó el Señor para poder llegar y dejar la semilla a los atenienses? De ello debemos aprender para que también nosotros hagamos. No lleguemos con palabras que ataquen sus creencias, sino que lleguemos de una manera en la cual ellos no se cierren, porque les estamos atacando su forma, su adoración, sus dioses. No, tenemos que tener tacto para llegar a esa clase de personas. Mire lo que nos dice el Consejo del Espíritu de Profecía para la introducción a la misión en favor de los no alcanzados. El Señor Jesús considera cada alma con profundo interés. Ha afirmado que las características espirituales de su iglesia deben ser cuidadosamente preservadas. La iglesia está en el mundo y debe trabajar para el mundo. La verdad debe ser proclamada hoy a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cristo desea que la obra se haga de tal manera que no suscite prejuicios, porque cuando éste se manifiesta, algunos no quieren oír la verdad. Todavía estamos en este mundo donde existen estas barreras y debemos trabajar de tal manera que alcancemos a todas las clases sociales. No permitan que los obstáculos presentes destruyan su fe y su confianza en Dios. Eso está en Cada Día con Dios, página 267. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo no se engañaba por lo que veía en ese centro del saber, o sea, Atenas. Su naturaleza espiritual estaba tan despierta
a los atractivos de las cosas celestiales que el gozo y la gloria de las riquezas que no perecerán nunca. Invalidaban a sus ojos la pompa y el esplendor que los rodeaban. Al ver la magnificencia de Atenas, comprendía su poder seductor para los amantes del arte, de la ciencia, y quedó profundamente impresionada su mente por la importancia de la obra que tenía por delante. Disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Pero su principal labor era proclamar las nuevas de la salvación a aquellos que no tenían un concepto claro de Dios y de su propósito en favor de la especie caída. El apóstol había de encontrarse pronto con el paganismo en su forma más sutil y seductora. Eso está en los Hechos de los Apóstoles, página 190. A menos que los miembros de la Iglesia de Dios hoy tengan una relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, no estarán listos para el tiempo de la siega. A menos que mantengan sus lámparas aparejadas y ardiendo, no recibirán la gracia adicional en tiempo de necesidad especial. Únicamente los que estén recibiendo constantemente nueva provisión de gracia tendrán una fuerza proporcional a la necesidad diaria y a su capacidad de emplearla. En vez de esperar algún tiempo futuro en que mediante el otorgamiento de un poder espiritual especial sean milagrosamente hechos idóneos para ganar almas, se entregan diariamente a Dios para que los haga vasos dignos de ser empleados por Él. Diariamente están aprovechando las oportunidades de servir que están a su alcance. Diariamente están testificando por el Maestro donde quiera que estén, ora sea en alguna humilde esfera de trabajo, o en el hogar, o en un ramo público de utilidad. Eso está en los Hechos de los Apóstoles, página 45. Como les decía, los no alcanzados están a nuestro alrededor. ¿Qué hacemos? ¿Qué les enseñamos? ¿Qué escuchan? ¿Qué debemos darles? Si estoy conectado, unido con el Señor Jesús, escudriñando su palabra, alimentándome de ella, tendré que dar. Pero si no escudriño la palabra de Dios, no mantengo esa relación con Jesús, no podré dar nada. Nada productivo. Así que, hermanos, se nos invita a nosotros a mantenernos en una comunión con Jesús diaria, para que el momento en que tengamos que hablarle a alguien, hablemos de aquello que en la mañana el Señor nos dio. Mire, este día yo estudié esto, el Señor me dijo de esto y de esto y de esto. Y hablarles con esa seguridad, con amor a las gentes. Y de esa manera estaremos alcanzando nuevos corazones para Cristo. Así que, mis queridos hermanos, durante esta semana aprenderemos más acerca de cómo llegar a esas clases no alcanzadas. Preparémonos. Permitamos que el Espíritu Santo nos haga instrumentos suyos para llegar a esa gente. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión
aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.